pedimos las excusas del caso, pero el tema previo estuvo tan intenso e interesante que estamos seguros que será igual con usted. Está con nosotros el doctor Eduardo Franco Lor, conocido abogado, hombre de academia y bueno, también vinculado definitivamente con temas políticos a partir de su relación en el caso judicial en el que defendió vivamente al expresidente Glass. Doctor, hay varios temas que queremos tratarle, pero básicamente uno que creo que sigue concitando interés a pesar de que este país permanentemente vive en una montaña rusa de emociones y de problemas. Cuéntenos qué opinión le merece como jurista el tema de la vicepresidenta y la imposibilidad que aparentemente se quiere generar para que ella pueda asumir durante el periodo en el cual el presidente actual, si es que decide reelegirse, cosa que ha manifestado que así será, fuese oficialmente el candidato. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. El tema es muy apasionante y muy preciso, este tema de la vicepresidencia de la República, si puede o no ocupar el puesto cuando supuestamente el presidente de la República sea candidato a ser presidente en las elecciones de febrero del 2025. Más allá, mi opinión personal es que más allá de la contradicción que uno pueda tener política e ideológica con la vicepresidenta Bach, yo quiero hablar como maestro universitario. Yo tengo 42 años, profesor universitario de Derecho, y de manera tal que tengo que seguirme a lineamientos constitucionales y legales, y no políticos. Porque a veces la política hace cosas, el mundo fáctico de la realidad a veces difiere con las normas constitucionales y legales. Bueno, en primer lugar, deshaciendo una serie de comentarios jurídicos que a mí, como maestro universitario de Derecho, me llama la atención, es que debo decir que la Constitución es clara en el artículo 146, que dice que cuando el presidente de la República se ausenta de manera temporal, le corresponde asumir a la vicepresidencia, al vicepresidente o vicepresidenta de la República. Entonces ahí surge la pregunta, pero si el presidente Noboa no quiere encargarle del mando, yo debo decir que eso es una falacia que se han inventado los políticos. Me llama la atención, incluso he escuchado a asambleístas hablar de esto. La Constitución no habla que el presidente de la República tiene que encargarle la presidencia cuando pida licencia, porque ese es otro tema, el de la licencia. De acuerdo con la Constitución, la presidencia de la República como institución forma parte del sector público, de manera tal que, de conformidad con la propia norma suprema, artículo 116, numeral 113, numeral 6, todos los servidores públicos, toda persona que tenga nominación o dignidad estatal, si opta en una elección para la reelección del mismo cargo, tiene que pedir licencia sin sueldo. Y cuando el funcionario público, sea asambleísta o presidente o alcalde o prefecto, quiere ser candidato a una elección distinta a la que tiene que renunciar. Eso es una verdad incontrovertible, lo que yo acabo de decir, de manera tal que el presidente de la República, Noboa, si quiere ser candidato e inscribirse en septiembre del presente año, de acuerdo con las fechas del calendario electoral, quiere ser el candidato a presidente para las elecciones de febrero de 2025, tiene que pedir licencia. Doctor, pero una vez que pida la licencia, ya deja de ser presidente y ya no puede encargarle a nadie. Entonces la pregunta es, es que el día anterior puede encargarle. No, ¿en base a qué sustento jurídico va a hacerlo? No hay en la Constitución, porque en el momento en que él pide licencia, deja de ser presidente. Y si lo pide siendo presidente, encarga a un ministro o a la vicepresidencia o a la vicepresidenta actual, a Bach, quien públicamente tiene contradicciones, ese decreto ejecutivo sería inaplicable porque no tiene sustento jurídico. En caso de que el presidente Noboa se inscriba y pida licencia,
pues automáticamente la vicepresidenta Bach dicta un decreto ejecutivo y asume el mando de la República de conformidad con el mandato que no necesita ninguna ley, la Constitución, artículo 146 de la Carta del Pueblo. Doctor, en esa misma línea, y siendo usted un académico, que es lo primero que hemos relevado al iniciar la entrevista y saludarlo, hay una resolución de Corte Constitucional de la cual mucho se ha hablado y hay distinguidos juristas como usted que han opinado. Yo comprendo perfectamente bien que dicen que cuando hay dos abogados pueden haber tres criterios. La pregunta es, si es que existe esta resolución de la Corte, no la tengo lamentablemente aquí para poder mostrársela, pero estoy seguro que usted la conocerá, esa resolución aparentemente da cuenta de algo, de una dispensa, de una flexibilidad que habría contradictoria con la tesis que usted con mucha fuerza ha comentado. Cuéntanos. Sí, hay criterios que sostienen que es una contradicción. Yo pienso que no, porque la sentencia interpretativa que hizo la Corte Constitucional expresó muy claramente que para este periodo, los asambleístas que llegaron en las elecciones del 2023 hasta mayo del 2025, o el periodo del nuevo presidente de la República, en el caso de Noboa, que empezó su periodo el 23 de noviembre del 2023 hasta el 25 de mayo del 2025, no se establecería que es para una reelección en el evento que opten para un nuevo periodo. Es decir, no le computa, digamos. Y que no se le computa como reelección. ¿Por qué razón? Porque obviamente la Constitución dice que no hay reelección inmediata para el presidente de la República, pero para esta vez no se computa. Pero esto no quiere decir que esta reelección, que existe reelección, pero que no tiene efectos jurídicos, porque lo impide la resolución de la Corte Constitucional, pero es reelección, porque la palabra reelección viene del diccionario. Usted ve el diccionario de la Real Academia Española, cuando una persona ocupa un puesto y opta para la continuación de ese puesto, se dice que es una reelección. Entonces, es una reelección, pero que no se computa como imposibilidad de hacerlo, porque la Corte Constitucional le otorga esa dispensa. Pero eso no significa que no tenga que digamos, pedir licencia sin sueldo. ¿Por qué? Porque está el artículo 113, numeral 6 de la Constitución, que la Corte Constitucional no se atrevió a interpretarla. Y no se atrevió porque simplemente cuando la Constitución dice que 2 más 2 son 4, es clarísimo. Se interpreta lo oscuro, lo que está turbio, lo que no tiene lugar a una interpretación distinta. Pero usted lee el texto del artículo 113, numeral 6 de la Constitución, es claro. Todo funcionario público que opte por una elección o reelección del mismo periodo tiene que pedir licencia sin sueldo. Muy bien, Washington. Gracias, Mario. Eduardito, agradeciéndote primero que estés aquí con nosotros. Para cerrar este capítulo de la vicepresidenta, sería, en mi opinión, funesto si el presidente no pide la licencia, porque los asambleístas tampoco tendrían que hacerlo. Y nadie que quiera ir a la reelección tendría que pedir licencia. ¿A título de qué? Claro, o sea, los asambleístas que opten para ser asambleístas... ¿Tienen que pedir licencia? No, ya en este caso tienen que pedir licencia sin sueldo. Ya, pero si optan para otra candidatura... No, eso es otra cosa. Entonces tienen que renunciar. Estamos hablando de pedir licencia. Claro, eso ya si el presidente no pide licencia, ¿cuál es el efecto? El efecto. En el evento que el presidente no pida licencia, estaría transgrediendo el artículo 96, si mal no recuerdo, 93, no estoy seguro, del Código de la Democracia. El Consejo Nacional Electoral no puede inscribirle esa candidatura. Eduardo, respecto a la ley de activos, ¿cuál es tu criterio jurídico? Bueno, ahí es un tema muy claro para mí. Es decir, no puede ponerse una sanción o un gravamen, o en otras palabras, que se le arrebaten los bienes a una persona mientras no haya la culpabilidad penal. Porque el tema del lavado de activos es un delito que está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Y para que se vulnere el principio de inocencia, toda persona es considerada inocente hasta que no haya sentencia ejecutoriada debidamente señalada de acuerdo con las normas del debido proceso. De manera tal que yo veo eso
y me parece bien, yo estoy viendo y leyendo lo que han dicho algunos legisladores, de que no es posible transgredir el principio de inocencia, porque eso sería funesto para la República. Porque yo digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si a una persona acusada de activos no la sentencian todavía, le quitan, le arrebatan de sus bienes a pretexto de que es producto de dinero mal habido, narcotráfico, qué sé yo, y después en una sentencia definitiva de un recurso de casación o en un recurso de revisión se demuestra que es inocente o que el juicio es nulo y esa persona ha perdido sus bienes? Es un contrasentido. El derecho siempre tiene una dirección lógica, lo que yo siempre digo a mis alumnos. El derecho siempre tiene una finalidad de justicia, y aquí no habría justicia, definitivamente. Y yo. Bueno, dicen una maldición gitana, es muy común que maldecir a una persona es entre abogados te veas. Así que estoy aquí entre abogados, lo cual quiere decir que uno no está en buenas condiciones. Eduardo, jurídicamente, este tema que te han planteado en el contencioso administrativo a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, es una demanda en la cual se te plantea el tema, no solo a ti, sino a los vocales que integran el Consejo de Participación Ciudadana, y me parece que 2 suplentes más, en torno a la manera como ustedes fueron electos, ¿no? ¿Cuál es la defensa que tú vas a hacer de ese tema? A ver, conozco esto por la prensa, que doña Pamela Troya y el abogado Santiago Bextax ha presentado esta demanda. En el caso particular... ¿Tú no has sido notificado? No, ninguno ha sido notificado, tengo entendido, porque recién, hace 2 días, hubo el auto de admisión del juez de la Corte de Fernando Muñoz. El doctor Muñoz. En el caso mío, los denunciantes están totalmente equivocados. Yo puedo decir paladinamente una gran verdad. El doctor Eduardo Franco Lor, que soy yo no soy consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, así da cuenta el expreso de hoy. Esa es la noticia a la que se refiere. Sí, no, yo he leído ya la denuncia. Yo no soy, porque no tengo esa calidad jurídica. De manera tal que no se me pudiera sancionar de un... No tienes esa calidad o destituir, porque yo no me podrían destituir de un cargo que yo no tengo. Eso sería una locura. ese cargo existe. A ver, déjame explicar. Yo fui candidato. En primer lugar, yo nunca soy afiliado a ningún partido político, ni a ningún membrete Liga Azul, jamás en mi vida. Yo ya voy a cumplir 70 años de edad y jamás en los 40 años de vida democrática y más del Ecuador me he afiliado a partido político alguno. He participado activamente en algunos gobiernos del Ecuador, ocupando diferentes puestos públicos, en ejercicio de mi derecho ciudadano como ecuatoriano, nada más. Y tengo amigos en casi todos los movimientos y partidos políticos, y opté a la candidatura para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las elecciones de febrero del 2023. No gané, había una lista de 3 hombres en ese pleno, y yo quedé en el 5º lugar para ese cargo. Nunca me posesioné de esa dignidad de ser consejero, porque cuando iba a hacerlo en mayo 14 del 2023 estuve enfermo, y entonces yo dije voy al lunes a posesionarme, y el día domingo el presidente, el 17 de mayo, el presidente Lazo hizo la muerte cruzada, eliminó a la Asamblea, y ya el único órgano para posesionarme es la Asamblea Nacional. Después, en el mes de marzo de este año, la Asamblea Nacional me mandó un oficio para que yo vaya a Quito y me posesione del cargo de consejero, porque el 4º lugar quedó para el doctor Guarderas.
cuando fue destituido el abogado Allen Berbera por la Corte Constitucional, inmediatamente el abogado Guardera ocupó ese cargo. Entonces yo estoy en la lista siguiente, en el evento de que haya alguna fuerte, una renuncia irrevocable, de posesionarme y aceptar y ser vocal principal, consejero principal. Pero no lo he hecho. Yo comuniqué a la Asamblea Nacional que no tengo el más mínimo interés de hacerlo, más aún ahora, porque yo, para poder optar por el puesto de consejero suplente, tendría que forzosamente pedir licencia sin sueldo de mi cargo de profesor principal de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. La Universidad de Guayaquil forma parte del sector público, de manera tal que yo soy un servidor público en calidad de profesor de la Universidad de Guayaquil. Y para optar ser consejero suplente tengo que pedir licencia. No lo he hecho. No me he posesionado ante la Asamblea Nacional. Y la ley orgánica del servicio público dice que todo funcionario tiene que posesionarse ante la autoridad nominadora o que le establezca la Constitución y la ley. Y la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dice que quienes son electos en la línea de sucesión tienen, para ser consejeros, sean principales y suplentes, tienen que posesionarse legalmente ante la Asamblea Nacional del Ecuador. Y yo no me he posesionado, de manera tal que los denunciantes están fuera de orden. Yo no soy consejero suplente, yo no me he posesionado, yo tengo el certificado respectivo de que no ocupo ese puesto. Más aún, meses después de ser, digamos, electo en el quinto lugar, yo opté para ser candidato a consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Ya? Y reuní todos los requisitos y presenté que yo no era funcionario público de ningún organismo del Estado, solamente soy profesor durante 44 años ya de la Universidad de Guayaquil como profesor principal titular. Entonces, el derecho es claro, o sea, yo voy a presentar cuando me citen, en este caso, las excepciones debidas de que yo no, primero no pertenezco a ningún partido político, no he pertenecido a ninguna liga azul, que lo he dicho siempre, yo soy amigo del expresidente Rafael Correa Delgado, pero eso es una cosa. Tuvimos una conversación en un video que salió, una conversación en la cual no tiene nada que ver su partido político, el Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5, y que había la prohibición de hacer proselitismo político, conversar con un amigo, expresidente de la República, y además quien no tiene derechos de participación política, porque él, como fue sancionado y condenado en el caso Sobornos, en mi concepto, de una manera arbitraria, absurda, un juicio nulo, fraudulento, pero está la sentencia allí en la cual a Rafael Correa no tiene derechos políticos. ¿Y cómo es que ahora dicen los denunciantes que el sujeto político, Rafael Correa, tuvo una conversación? Él no tiene derechos políticos y por tanto no es imputable decir que ha habido proselitismo político. Y en el contexto de la conversación que yo tuve con el presidente Correa, se habló de todo, de otras cosas, de cómo llegué a la amistad con él, etc. Y eso no es proselitismo político. Conversar con una persona que es amiga y que no tiene derechos políticos, o lo tiene Rafael Correa Delgado, no está en curso. Y además, no se me pudiera destituir de un cargo que no ostento. Es una cosa terrible, de un cargo que no ostento. Entonces yo me estoy tranquilo porque yo estoy seguro que los jueces de derecho van a actuar en el marco de la Constitución. Eduardo, entonces no puede ser destituido de una inexistencia. Así. Ahora dime, ¿estás postulando para el Tribunal Electoral, eso sí? Estuve hace unos meses, pero ya ese concurso se desvaneció porque hay una resolución del Procurador General del Estado que dice que ese concurso para 2 vocales se debe unificar con los 3 vocales a partir de noviembre. Entonces van a hacer una nueva convocatoria y yo no estoy absolutamente seguro si sea candidato o no. No lo estoy porque no está hecha la convocatoria. Bueno, Sí, quería, doctor, hacerle un comentario adicional.
Como en este país tiene que la gente ser responsable de sus actos, el hecho que le hayan planteado esta acción, que evidentemente busca generarle una preocupación, causarle un daño, sobre todo con la clara exposición que usted nos hace ahorita de que no ha sido posesionado, ergo, por cómo puede ser sujeto a una sanción posterior o sancionado, pensaría tal vez en iniciar alguna acción de regreso contra quienes han planteado esta equívoca denuncia impublicitada contra usted. La denuncia prácticamente no es contra mí, porque la denuncia nace justamente después de un año de estar en función de los titulares actuales. Hay la posibilidad, está en las redes, que el doctor Augusto Verduga, hay grupos dentro del movimiento político de la Revolución Ciudadana, postulan que sea candidato a la presidencia, dicen unos, otros dicen que debe ser candidato a la vicepresidencia con Luisa González, y yo he escuchado, he leído esto en algunos tweets, comentarios, de amigos inclusive, y por eso es que quieren, digamos, destituirlo, porque él sí está en funciones de consejero, y sería una cosa muy lamentable que se actúe al margen de la voluntad popular. La voluntad popular era que Augusto Verduga, Alex Cervera y Jorge Fantoni sean los consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allá van. Yo me salvo, es la verdad, porque yo no tengo ningún cargo dentro de ese organismo, pero sería muy lamentable que se quisiera torcer la voluntad popular molestando pues a Yadira Santos y a Augusto Verduga. Doctor, pero no me contestó la pregunta que le hice. ¿Usted pensaría accionar contra la Vea, yo soy un hombre que a mí no me gusta tener conflicto con nadie realmente, ¿no? A mí me parece que esto es fruto de personas derrotadas porque ellos fueron nuestros compañeros en la LIC. Bexman fue asesor del ex candidato presidencial lamentablemente asesinado Villavicencio, y doña Pamela Troya quedó creo en último lugar en la lista de mujeres, y yo no tengo la menor interés de molestar a nadie. Si a mí me molestan, yo ¿por qué tengo que contestarle molestándolos? No, porque yo pienso que si el derecho me ampara y los jueces me excusan, porque no hay legitimidad pasiva en ese tema, yo no pienso ni seguir ninguna acción. ¿Usted pone la otra mejilla, doctor, como buen católico? No, tampoco, pero me parece que es fruto de una ignorancia de esta gente, ¿no? Al ignorante se lo ilustra, ojalá que los jueces lo ilustren en una responsabilidad que es inexistente de mi parte, y ellos tendrán que pedir disculpas, ¿no? Yo con la disculpa pública que hagan me sentiría satisfecho. Vamos a entrar a un corte brevemente, Guachito, para luego poner